Bueno, jóvenes, entonces vamos empezando. Voy a compartirles los vídeos de lo que he hecho y voy a ir explicándolo cada uno. ¿Están ahí, jóvenes? Profesor. Sí, profesor. Sí. ¿Sí? A ver, aquí está el vídeo de lo que he venido realizando. Voy a ir explicando cada una de estas partes, ¿ok? Bueno, esto es para la elaboración de yogur aflanado. Entonces lo que tenemos ahí es la leche, obviamente. 1 litro de leche. Tenemos 1 litro de leche y ahí en lo que están viendo es esta es la parte de lo que es la estandarización, es decir, ya se ha dado el pasteurizado de la leche, ya se enfrió la leche y lo hemos reducido hasta 44, 45 grados Celsius aproximadamente. Deberíamos haber logrado esa temperatura, ¿no? Ahora, un tema también bastante importante aquí es que en este caso, como yo he elaborado 2 productos, es decir, no solamente he iniciado el proceso para yogur aflanado, sino también para yogur batido, y yo lo he pasteurizado tratando de no maltratar mucho los nutrientes, es decir, trabajando con 70 grados hasta 75, 70 grados, 70, 74 grados Celsius aproximadamente como pasteurización para también garantizar la vida útil de la leche, porque si me quedo con la leche cruda tanto tiempo, corro el riesgo de que se corte, de que se estropee. Entonces lo que hago es pasteurizar, reducir la temperatura y luego añadir lo que es la leche en polvo y también lo que es el azúcar. En este caso, ¿cómo es que he trabajado? Eh, lo, lo que me dice la teoría que les había mostrado en las clases de elaboración de yogur aflanado, lo que, lo que debía utilizar para yogur aflanado eran porcentajes bastante pequeños en realidad, eran porcentajes muy pequeños. A ver. El yogur aflanado se utilizaba aproximadamente 1,2% de leche descremada en polvo. Y también en total, bueno, en total, porque en la primera parte podíamos utilizar 4% de azúcar. En este caso, como observan ahí, estoy utilizando azúcar rubia. Y también lo que es la leche descremada en polvo. Y en una segunda parte utilizaría lo que es el, el gel o el colágeno hidrolizado, el gel base. Aproximadamente 0,6% de gel y también el 4% más de azúcar. Entonces, hay 2 partes donde se puede estandarizar. Una primera parte que puede darse incluso a los 40 y tantos grados, como lo tengo aquí, o también 50 o 60 grados. La cuestión es tratar de mezclar bien el azúcar con el LDP. Ambos están en fase sólida, están como un polvito.
Bueno, en el caso del azúcar sería en cristales. Pero lo curioso aquí es esto, como yo ya he preparado anteriormente el gel y ustedes ya lo han visto, ese gel base ha estado ya en una fase gelificada, por decirlo así. Entonces ya no lo tenía como el Colapis, como una fase eh, sólida, ¿no? Una forma de polvito, no lo tenía. Entonces, lo que he hecho es mezclar todo el azúcar, total, el 8% de azúcar con la leche descremada en polvo. Entonces ahí lo estoy mezclando bien. Se está mezclando bien y luego lo que voy a proceder a realizar es un hidratado. Es decir, no voy a agregar toda esa mezcla granulada, no lo voy a agregar a la leche, sino más bien voy a tomar un poco de leche y voy a agregar a esta mezcla y voy a empezar a hidratar la mezcla para que pueda haber una mejor disolución, para que se disuelva mejor, porque si agrego todo esto que está en consistencia de polvo, lo que puede suceder es que se pueden hacer bolitas, se puede apelmazar y posiblemente no pueda haber una buena disolución. Por esa razón lo que hago es agregar un poco de lo que es esta leche, que ya está previamente pasteurizada, e hidratar. Entonces, ¿cómo hidrato? Voy moviendo, ¿no? En este caso voy moviendo. La forma de hidratación más sencilla. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Profesor, igual mismo teniera como el yogur batido, profesor, teniera los mismos porcentajes que se debería de utilizar azúcar y el gel en base. Ah, ya, a ver, aquí es un tema más que nada de sentido común, porque para el batido también le podríamos agregar estas mismas cantidades de leche descremada en polvo, así como azúcar, y podríamos conseguir una consistencia mucho más viscosa para el yogur batido, mucho más viscoso, tuviese más cuerpo. Pero en el caso del yogur batido, como no me interesa tanto que tenga mucho cuerpo, bueno, en mi caso no quería que tenga mucho cuerpo porque vi que ya el cuerpo que tenía era suficiente. Em, pero en el caso de lo que es el yogur aflanado, sí necesito que tenga cuerpo. Entonces, por eso le agrego la leche descremada de polvo. Habíamos dicho anteriormente que para obtener una mejor viscosidad se necesitaba presencia de vitaminas. Bueno, presencia de proteínas. ¿Y dónde encontramos presencia de proteínas? Los encontramos en la leche. Entonces, si tengo leche descremada en polvo para poder estandarizar y poder incrementar los sólidos proteicos de mi yogur, entonces adelante, puedo obtener un yogur con una mejor consistencia. El azúcar sí, en realidad, yo prefiero agregarle poco azúcar, pero el 8% es adecuado. Sin embargo, cuando se consumen los yogures que por lo general se consumen refrigerados, em, conviene, bueno, ahí acabó el video, voy a colocarlo por acá. A ver, ya. Le decía, cuando Cuando se consumen refrigerados, por lo general los sabores dulces, se enmascaran con el frío de los productos, de los alimentos. Entonces, lo que se sugeriría es poder utilizar un poquito más de azúcar, un poco más. De repente 1% más o quizá 1,5% más sería suficiente. Pero para entender estos porcentajes habría que ver cuánto es el volumen que tenemos de leche y en base a eso recién poder obtener los porcentajes. Por ejemplo, si tuviese un litro, bueno, acá tengo aproximadamente un litro. Si tengo un litro de leche, ¿cuánto representa el 8%? Porque eso es lo que le he agregado. ¿Cuánto representa el 8%? ¿Una idea? ¿Cuánto es el 8% de un kilo? O bueno, de un kilo de un litro. 80 gramos, profesor. 80 gramos, excelente. Entonces, en este caso se le ha agregado un aproximado de 80 gramos. Si tuviésemos una balanza sería muchísimo mejor. Entonces,
Se le ha agregado 80 gramos aprox y leche descremada en polvo sería 1,2%. ¿Cuánto es 1,2% de 1000? De 1000 gramos, de 1000 mililitros. 12 gramos, profesor. Muy bien, excelente. Entonces se le ha agregado también 12 gramos de leche descremada en polvo. Y pasando ya a la parte del gel, ¿cuántos representa 0,6%? 0,6% de 1000. 6 gramos, profesor. Excelente, 6 gramos. En este caso, como ya he tenido preparado el gel ya desde la vez anterior donde se prepararon los helados, considere utilizarlo todo en este caso. Entonces, como utilicé todo, bueno, ahí estoy agregando lo que es la mezcla de la leche descremada. Ah, ya. Voy a sacar un poquito más para terminar de disolver lo poco que se ha quedado sin disolver. Voy a darle un poquito más rápido, porque este segundo video sí es un poquito más extenso. Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Ninguna, profesor. No, profesor. Ninguno, profesor. ¿No? ¿Ninguna? Ya, ok. Entonces, ¿hasta ese momento hemos agregado el cultivo o todavía no hemos agregado el cultivo? Todavía, ¿no? Por ejemplo, miren, ahí, a ver. Por ejemplo, ahí, a ver, ahí, ya, bien. Ahí tengo la taza donde he tenido lo que es el gel base. Ahí mi mano como que cubre un poco lo que es el gel que lo tenía refrigerado y lo he calentado eh, eh, para que pueda volver a estado líquido, ¿no? Para que pueda licuarse, ¿no? Para que pueda licuarse para que pueda volverse líquido y podamos hacerlo miscibles. Cuando hablamos de miscibles, sustancias miscibles se explica que son sustancias que se pueden mezclar, que se pueden disolver una con la otra. Entonces, al volver líquido este gel que se ha endurado, que se ha solidificado, lo hago miscible con la leche que estoy acá procesando. Y le agrego un poco de leche para poder mejorar la disolución y luego a verter todo lo que tengo aquí al cuerpo total de la leche. Entonces agrego ahí el gel y empiezo a mover. Empiezo a mover, empiezo a disolver y luego de que lo tengo bien disuelto en ese recipiente metálico, lo agrego todo dentro de lo que es el cuerpo de leche, el volumen total de leche. Y si se fijan, todavía no. Muy bien, excelente. Y si se fijan, de momento todavía no he agregado ningún tipo de cultivo láctico. Y la pregunta sería ¿por qué? A ver, ¿alguien me podría decir por qué? Por favor. O de repente algo que piense por qué razón. Hola. Profesor, porque los cultivos se agregan a una temperatura específica. Ya, excelente. Los cultivos se agregan una. Ya, excelente, muy bien. ¿Alguna otra idea?
Por ejemplo, ahí lo que estoy haciendo es mezclar todo lo que he adicionado, todo lo que es la leche descremada en polvo, todo lo que es el azúcar, todo lo que es el gel. Y lo que estoy haciendo hoy es tratar de elevar la temperatura. ¿Y por qué razón elevo la temperatura? Uno, para disolver completamente el gel, porque si no, de repente por ahí, por debajo, se me queda el gel pegado y no se aprovecha en la totalidad de la leche. Ese es un punto. Entonces, para disolver bien el gel, voy a llevar la temperatura hasta aproximadamente 85 grados Celsius. Entre 80 y 85 grados Celsius, suficiente para que pueda disolverse completamente el gel. Para ayudarle a disolver, porque en realidad ya lo he disuelto previamente en la leche. Y la leche ha tenido una temperatura mm, entre 40 y 50 grados aproximadamente. Pero de todas maneras, es importante. Y el segundo punto es para poder inactivar, para poder eliminar ciertas sí, ciertos microorganismos, vamos a decirlo así, ciertos microorganismos que se encuentran dentro, dentro del azúcar, sobre todo dentro del azúcar, porque no es que porque el azúcar también tiene sus propios microorganismos. Generalmente los microorganismos que posee el azúcar naturalmente se le conocen como levaduras. Entonces el azúcar por lo general contiene levaduras. Por ello, le damos también una pasteurización para poder eliminar esas levaduras. ¿Que hay levaduras benéficas? Sí. ¿Se puede utilizar para fermentación? Sí, pero en este caso no queremos levaduras. Por esa razón es que también elevamos la temperatura, pasteurizamos esa temperatura para eliminar levaduras. Y ustedes me preguntarán, pero profesor, ¿por qué razón ha pasteurizado y luego vuelve a pasteurizar? Bueno, yo lo he pasteurizado porque, nuevamente les repito, he estado procesando dos tipos de productos. Yogur batido, pero también yogur aflanado en este caso, ¿no? Ya ahí, por ejemplo, ahí en esa parte del video, ya he terminado lo que es la pasteurización a 85 grados Celsius y lo que voy a proceder a realizar es enfriarlo, ¿no? Entonces tengo ahí mi ollita que lo voy a ir enfriando en agua, ¿no? En agua fría, agua corriente. Ya. Y luego cuando ya enfrío, como mencionaba Sarita, ¿no? Lo que tengo que hacer es agregarle el cultivo láctico, pero a una determinada temperatura. Entonces, la temperatura de incubación debe oscilar entre los 40 y 45. Si lo logramos mantener entre 42 y 44 grados Celsius, excelente. Entonces yo reduzco la temperatura, saco un poco de leche para poder disolver, ¿no? Acá el cultivo láctico. Como ya habíamos preparado cultivo láctico con anterioridad, incluso se les dio a ustedes cultivo láctico, lo único que he hecho es agregarle ese cultivo láctico. Lo disuelvo bien para activarlo, para formar mi inóculo y luego hago la inoculación. Vamos a continuar. Entonces le agrego ahí el cultivo láctico, luego lo disuelvo ahí en ese recipiente pequeño y finalmente lo agrego en la leche, ¿no? Lo que hago, muy bien, excelente. Entonces lo que hago es ahí tratar de utilizar completamente el cultivo láctico que tengo. Y lo agrego todo, ¿no? Lo agrego todo acá al cuerpo de leche, a volumen total de leche. Y lo voy a proceder a mover, ¿no? Porque necesito que pueda disolverse completamente. Excelente. Entonces ahí estoy agregando todo el cultivo láctico disuelto en la leche. La leche previamente estandarizada, ¿no? Recordemos nuevamente, ¿qué insumos utilizamos? ¿Se acuerdan qué insumos utilizamos? Leche en polvo, profesor. Muy bien, ¿qué más? No, profesor, ¿Cuál? leche en polvo, diré. Ah, ya, muy bien. LDP, leche descremada en polvo. ¿Qué más? Azúcar, en este caso rubia, ¿no? ¿Puede ser blanca? Sí, puede ser blanca. ¿Qué más? Gel en base, profesor. Muy Gel bien, base. gel base, o colágeno hidrolizado o colapis también como se conoce, ¿no? Entonces, todo eso le hemos agregado. Entonces, con eso estandarizamos nuestra leche, agregamos el cultivo láctico entre 42 y 44 grados Celsius, lo mezclamos bien. Ya habíamos dicho que
que estas bacterias acidolácticas se mantienen siempre, no es que se muevan, ¿no? Sino van a permanecer en un espacio. Entonces lo que hacemos es moverlos, ayudarlos a que se movilicen, distribuirlos bien. Ah, ahí también. Ahí lo que le agrego con esa cucharita, a ver, vamos a ver si lo podemos. Muy bien, ahí lo que le agrego en esa cucharita es el último aditivo, que es la esencia de vainilla. En este caso yo le agrego esencia de vainilla porque me agrada en realidad. Es bastante agradable la esencia de vainilla en este tipo de yogur. Lo referencial debería ser un 0,02% de esencia de vainilla. Lo que obedece a cuánto, si hablamos de 1000, ¿cuánto será 0,02%? 0,02% de 1000. 0.2, profesor. Muy bien, 0.2. entonces, excelente, gracias, gracias. Muy bien, entonces deberíamos agregarle 0,2 gramos de vainilla o 0,2 mililitros de vainilla, ¿no? En este caso yo le he agregado media cucharadita, 3/4 de cucharadita, que en realidad será 1 gramo, 1,5 gramos, quizá un par de gramos de esencia de vainilla. Pero nuevamente les digo, los sabores y algunos aromas con la refrigeración eh, decrece, decrece un poco esa sensación, porque como está frío, adormece a las papilas y no se siente demasiado. Por eso yo le agrego un poquito más para hacerlo más aromático, pero también es cuestión de gustos. ¿Pueden agregarle otro tipo de esencia? Sí, pero que no afecte con la incubación, que no afecte con el desarrollo, que no afecte con el desarrollo de las bacterias. Acá hay otro punto más también que es importante. ¿Recuerdan cuando les mencionaba que en el caso del yogur batido, primero se incubaba y luego recién se batía y posteriormente se envasaba? En este caso, el yogur aflanado es distinto. Primero lo envaso, porque eso es lo que estoy haciendo acá en estos potes. Primero lo envaso, no lo envaso. Esos potes son de 8 onzas. ¿Cuánto es una onza? A ver, alguien que lo busque, por favor. ¿Cuánto es una onza? Una onza, profesor, ¿cuánto es? Es 28.3495. 28.70. Ya, ok. ¿Y en mililitros cuánto es? Cerca de 30 mililitros. Sí. Una onza es cerca de 30 mililitros en volumen, ¿no? En volumen. Entonces, si yo digo que tengo acá 8 onzas, ¿cuánto será? 240, ¿no? Sí, 240 profesor. mililitros debería ser la capacidad total de estos envases plásticos, ¿no? Que ya lo han visto anteriormente, para el envasado de los helados que tenían, ¿no? Entonces, lo que yo hago es distribuir el volumen, como tengo 1000 mililitros, como tengo 1 litro, lo que hago es tratar de distribuirlo, ¿no? Ah, y ojo, ya no tengo solamente 1000 mililitros, sino también tengo, bueno, un poco de azúcar que le había agregado, que es aproximadamente unos 80 gramos más, tengo leche descremada en polvo, que también son unos 12 gramos más aproximadamente.
Ok, entonces le estaba diciendo que le he agregado un poquito más de peso, ¿no? Un poco más de masa, a esta leche. Y luego lo distribuyo. Yo he utilizado 6 potes. Al final lo he distribuido en 6 potes. Y luego de distribuirlo, luego de envasarlo en los potes, ojo, recordemos que en los potes va a realizarse la incubación. En los potes se van a realizar la incubación. Entonces, lo que, lo que yo hago es envasarlo a una temperatura de incubación, es decir, que lo mantengo entre 40 y 45 grados Celsius. Lo que hago, bueno, como les mencionaba, ¿no? Yo elaboré dos tipos de yogur ahí en la olla que observan al inicio. Ahí está el yogur batido, bueno, que se está incubando. Y luego estoy poniendo los potes aquí en este cooler que estoy utilizando como a forma de incubadora para poder evitar que se disipe el calor y que pueda concentrarse para poder realizar lo que es la incubación, ¿no? Nuevamente estoy utilizando esa latita con agua caliente, tapándola, ¿no? Para evitar que haya demasiada humedad. Entonces, favorezco a que la temperatura pueda mantenerse entre 40 y 45 grados y lo que hago es cerrar, ¿no? Finalmente cierro para que se termine de realizar lo que es el, lo que es el cuajado, ¿no? El cuajado dentro del envase. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces, luego del cuajado del envase, luego de que termina sus 4 horas y media, le hemos dado 4 horas y media, igual que en el yogur batido, ¿no? 4 horas y media. Bueno, acá solamente muestro 5 porque ya el otro me parece que ya le habían dado trámite para esa hora que hice la pequeña grabación. Pero ahí están. Ahí están ya cuajaditos en el envase. ¿Y cuánto tiempo lo dejo ahí? Bueno, por espacio de unas 12 horas. Por espacio de unas 12 horas para poder inactivar a las bacterias ácido lácticas que obviamente se encuentran todavía vivas dentro de estos envases. A ver. Uy, no está el otro. Ah, claro, pues no se va a ver. A ver, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? Hola. Profesor, en este caso también que se hizo el yogur aflamado como el yogur batido, ¿también se pudiera utilizar algún saborizante o colorante? Sí, sí, totalmente, totalmente. Se puede utilizar, no hay problema. Porque como se ve que usted, su producto final se ve un poco blanco, no se mira como, por ejemplo, rosadito, medio color rojizo, así. Se podría Claro, reutilizar entonces. sí, sí se puede utilizar. Pueden utilizar cualquier colorante en dosificaciones bastante bajas, bastante, porque tampoco es que sean turrones, ¿no? Pucha, si le ponemos un color muy encendido, ya uno va a decir, ¿qué es esto, no? Entonces, de repente, bueno, yo soy de la idea siempre de que si evitamos agregarle más aditivos alimentarios, es mejor. Yo soy de esa idea. Pero si ustedes consideran agregarle algún tipo de aditivo colorante o saborizante, traten de aditivarlo en proporciones que no se vea artificial, que no se vea tan artificial, que no se vea un color demasiado chillón, por decirlo así, sino un color un poco más suavizado. Y el tema de los aromas, el tema de los sabores, también ser bastante cauteloso también con él, ser muy cauteloso. Bueno, en esta última parte ya es la imagen donde se ve, bueno, acá
En este caso, quien se encargó de tomarle esa foto fue mi hermana y metió su cuchara, nos metió su cuchara ahí dentro del yogur aflanado. Bueno, y sí tenía consistencia de flan, estaba bien cuajadito. Así que este es ya el producto final. Como les mencionaba, en este caso ese 8% de azúcar en realidad para algunos puede resultar poco. Puede resultar poco, incluso ligeramente insípido, para aquellos que están acostumbrados a consumir o encontrar un poco más de dulzor dentro de los alimentos. Por eso yo les menciono que podrían agregarle no 8, sino podría ser 9, 10, dependiendo también. Pero también, al igual que los aditivos alimentarios, cuando hablo de azúcar, también cuando hablo de azúcar y sal, considero agregarle no mucho azúcar, no mucha sal. Así que esta es ya la parte final de este procesamiento del yogur aflanado. ¿Alguna pregunta? No, profesor, muchas gracias por la explicación, al contrario. Ok, gracias. Ahora pasaríamos a ver lo que es el procesamiento de queso mozzarella. Bueno, no está terminado. A ver, no está terminado. Estamos todavía a mitad de proceso, pero vamos a explicar las partes iniciales, porque hay ciertas partes que son comunes a todos los quesos, pero también hay partes que van a ser distintas y de todas maneras va, va a influir en una diferenciación en el producto final, obviamente, en sus características. Así que bueno, nuevamente tenemos acá nuestra olla, ¿no? En este caso ya no es 1 litro, sino tenemos 2 litros de leche previamente pasteurizada. Previamente pasteurizada, previamente enfriada. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es tomar la temperatura, ¿no? Porque les había mencionado, vamos a utilizar de aquí en adelante temperaturas entre 38 y 39 grados Celsius para la adición de qué insumo, ¿se acuerdan? ¿Qué nos ayuda a cuajar la leche? El Hola, cuajo, profesor. excelente, el cuajo. Entonces, vamos a reducir la temperatura a 38-39 grados Celsius para poder adicionarle el cuajo. Pero en este caso, como es leche mozzarella, bueno, es queso mozzarella lo que pretendemos elaborar, necesitamos también otro ingrediente más. En este caso, el ingrediente deben ser los cultivos lácticos. Sí, normalmente se utiliza cultivos lácticos para los quesos. Para el último taller de quesos que tuvimos, se le agregó cultivos lácticos. Para este caso, no debería ser la diferencia porque el cultivo láctico le va a brindar también esas características al producto. Pero en este caso, como no he tenido el cultivo láctico, sin embargo, si ustedes revisan bien el manual y también lo que hemos trabajado en clase, se darán cuenta que el cultivo láctico utilizado para el queso mozzarella, a diferencia de otros quesos, es un cultivo termófilo, que es similar al cultivo del yogurt, que también son cultivos lácticos termófilos. Son bacterias acidolácticas termófilas. A diferencia de los otros quesos que generalmente son cultivos lácticos mesófilos. Entonces, como he tenido mi yogur ahí en la mano, tenía una olla de 2 litros de yogur, lo que he hecho es agregarle unas cucharadas de yogur. En este caso le he agregado 4 cucharadas. Dos, ahí van dos. Ahí la tercera, y creo que le metí una más. Sí, le metí una más. Exactamente, le metí entonces 4 cucharadas de yogur. Como el yogur prácticamente estaba en coágulo, entonces no se había acidificado tanto como si lo hubiese batido. Entonces ya le doy una buena movida para que pueda ir disolviéndose en todo el cuerpo de la leche, toda la masa total de la leche, y pueda empezar a acidificar, ¿no? Si hemos dicho que se desarrolla entre 40 y 45, pero si está en 38 también va a haber un crecimiento, de repente no tan notorio, pero igual va a haber crecimiento, va a haber desarrollo de las bacterias. Entonces, en primer lugar, le he agregado este cultivo en fase de yogur, ¿no? Como yogur. Porque dentro del yogur están los cultivos lácticos, no es que estén muertos, no están muertos.
Y luego ya procederé a agregarle lo que es el cuajo, porque voy a elaborar queso, ¿no? Voy a elaborar queso, entonces necesito separar exactamente. Entonces ahí le estoy agregando el cuajo. El cuajo correspondiente para estos 2 litros. Le he agregado un poquito de sal para poder mejorar, también la acción del cuajo y poder obtener una cuajadita un poco más firme. Como no tengo cloruro de calcio, entonces un poquito de sal para mejorar también esa consistencia. Luego lo muevo bien, ¿no? Lo disuelvo bien dentro de la leche para posteriormente dejarlo reposar. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Profesor, gracias. Ya, muy bien. Entonces, sigamos la secuencia. Ya terminó lo que es el cuajado, le he dado ya un tiempo de cuajado. En este caso le he dado aproximadamente unos 45 minutos y he seguido con lo que es el corte de la cuajada, ¿no? Corto la cuajada, como ya les había mencionado, se corta en forma perpendicular, ¿no? Porque necesito obtener cubitos. Lo ideal, como ya les había dicho anteriormente, es utilizar liras, pero como no tengo liras, estoy utilizando un cuchillo, tratando de cortar lo más que pueda para obtener cubitos pequeños. Entonces, trato de cortar de forma perpendicular, sagitalmente y luego también al través, ¿no? Luego lo dejo reposar. Y lo dejo reposar para que pueda exudar el suero, ¿no? Ya lo habíamos visto en la elaboración de los anteriores casos. Para que pueda exudar el suero y también para ayudar a que los cubitos vayan obteniendo más consistencia. Luego veo que ya se eliminó un poco el suero y se observan las cuajaditas. Trato de cortar un poquito con el cucharón para tener cubitos, para tener cuajaditas mucho más uniformes y un poquito más pequeñas, para favorecer también la deshidratación. No tanto como un queso eh, duro, pero sí para favorecer la deshidratación, porque a fin de cuentas el queso mozzarella es un queso, se podría considerar un queso fresco, pero es un queso fresco de pasta cocida, semiduro, semiduro. Su consistencia sí es ligeramente durita, por eso. Un queso fresco de pasta cocida, semiduro. Muy bien, entonces lo que hago ahí es nuevamente tapo para que pueda reposar, ¿no? Para que pueda reposar, para que los cubitos puedan sedimentar, puedan caer un poco y que se pueda visualizar el, el suero, para que se pueda visualizar el suero. Luego de ello, luego de ello, ¿qué es lo que voy a hacer? A ver, ahí veo que ya se ha sedimentado un poquito, pero este suerito es un suerito acidificado. Recordemos que le hemos agregado el cultivo láctico en su forma de yogur, ¿no? Entonces, este suerito ha sido acidificado. Entonces, aunque no lo veamos, ahí está continuando su proceso de acidificación, porque en lo que es la obtención del queso mozzarella, si ustedes han tenido la oportunidad de comer pizza alguna vez, habrán visto que hay un quesito, ¿no? Una cosita blanca que se estira. Entonces, para darle esas propiedades elásticas al queso, se necesita 2 cosas: acidez y se necesita también temperatura. Necesitamos acidez para que las proteínas puedan empezar a, em, ¿cómo podemos? A desnaturalizarse y puedan hacerse elásticas, porque una propiedad de las proteínas es la elasticidad. Entonces, las bacterias lácticas van a aportar ello, van a acidificar el medio y de esa manera también van a acidificar estas cuajaditas. Y el tema del calor, ya eso se verá posteriormente, el calor favorece a que estas proteínas que ya están
ganando un poco más elasticidad, puedan elongarse, puedan estirarse para favorecer el hilado y poder obtener la mozzarella que todos conocemos, ¿no? Nuevamente, reitero, los que han tenido la oportunidad de comer pizza verán ese quesito blanco que hay en la pizza que se estira, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos lograr. Pero para ello necesitamos darle también el, la temperatura adecuada a estas cuajaditas. ¿Y qué temperatura creen que debería ser? ¿Qué temperatura creen que debería ser? Hola, ¿están ahí? Sí, profesor. ¿Qué temperatura piensan que debería ser? Les había dicho que se le había agregado cultivos termófilos, ¿no? Entonces vamos a poder mantener esta temperatura entre 40 y 45 grados. En este caso yo lo he puesto a la temperatura mayor a 40, bueno, a 44 grados lo he colocado y he hecho algo muy similar a lo que hice con el yogur. Ahorita lo vamos a visualizar. Muy bien. Entonces, he hecho algo muy similar a lo que he hecho con el yogur. Lo que he realizado es esto. A ver, para que se vea completamente. Muy bien. Entonces, he utilizado nuevamente mi cooler, he depositado ahí la olla, he depositado la olla. Y para favorecer nuevamente el mantener la temperatura, he colocado ahí em, un, ¿cómo le podemos decir? Un depósito con agua caliente para mantener la temperatura del medio, para que pueda desarrollarse la bacteria, pero no es que desee yogur, ¿eh? No, no es que desee yogur, sino lo que quiero es que se pueda desarrollar la bacteria porque en ese desarrollo va a generar ácido para poder acidificar el medio, para poder reducir el pH y poder obtener lo que les mencionaba, ¿no? La elasticidad de las proteínas del queso y obtener la mozzarella. ¿Hasta aquí está claro? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, de momento, esto es lo que se ha podido ir avanzando. Posteriormente, iré grabando un poco más, iré haciendo una grabación un poco más cuando ya pasen algunas horas más. A esta hora recién han pasado 2 horas. Por lo menos necesitaría entre 4 y 5 horas para acidificar el medio. Y luego de ello ya tendría algunas novedades. Pero para estar esperando tanto, considero que puedo hacer una pequeña grabación y también enviárselos. De momento, esto es todo lo que haríamos en el día de hoy y más adelante ya les estaría enviando un poco más de grabaciones para, eh, para seguir avanzando con este último producto, que sería el producto de la sesión 23G, de la sesión 23G. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Alguna pregunta? No, profesor, muchísimas gracias. Ok, vamos a visualizar. A ver, quiero ver cuántos hay ahí todavía. Bueno.
Ya, correcto. Listo, jóvenes. Entonces, bueno, con esto estaríamos culminando con la parte práctica. Ya luego les enviaré el vídeo correspondiente ya al final de esta etapa de la elaboración de la mozzarella. Y simplemente nos quedaría ya el último día de clase, que sería el viernes, donde, ¿qué tendrían que hacer el viernes? Exponer, profesor. Exponer, profesor. Muy bien, jóvenes, exponer. Entonces, con esto ya estaríamos culminando. De todas maneras, muchas gracias nuevamente por su presencia el día de hoy, por su atención, y cualquier duda, cualquier pregunta, estoy para escucharles. Un abrazo, jóvenes, y cuídense mucho, sigan cuidándose. Ya nos estaremos viendo pronto. Ya, profesor, muchas gracias. Gracias, Cuídense. profesor. Gracias, profesor. Hasta luego, chicos, cuídense, buenas tardes.